Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Dios es capaz de suplir tu necesidad, de sanar la enfermedad, de hacer que el sol se detenga otra vez. Dios es capaz de hacer todo lo que tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer. Mueve montañas, calma la mar, si solo puedes creer. Dios es capaz de transformar tu tristeza en gozo, tu dolor en sanidad. Todo es posible, Él siempre es fiel, si solo puedes creer. Dios es capaz. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Dios provee aún en los desiertos. Y leemos en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 19 y 20. Y dice la palabra de Dios: daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel los creó. Porque Dios provee aún en los desiertos. ¿Y por qué digo aún en los desiertos? Porque estamos hablando esta semana acerca de los desiertos en la vida, de qué es un desierto, de cómo se crearon los desiertos. Hoy hablando de la provisión de Dios aún en medio de las circunstancias difíciles. ¿Y por qué digo aún? Porque no necesitamos pasar por desiertos, por pruebas, por conflictos, por dificultades para que la provisión de Dios esté en nuestras vidas. Recordemos que el sol cae sobre justos e injustos. La bendición de Dios está para todos. Dios creó los animales, los alimentos, ha dado la inteligencia para poder trabajar, laborar, producir, para que seamos fructíferos a todos, independientemente de nuestra salvación. Eso es otra cosa. El hecho de que seamos bendecidos económicamente, familiarmente, relacionalmente, emocionalmente, no significa que seamos salvos. Y muchas veces puede existir también personas salvas, pero que no tienen la revelación de esta bendición de que Dios nos provee. Entonces podemos ir hacia los dos lados. Pero quien provee en las dos situaciones, en las dos circunstancias, es Dios. Dios dice: daré en el desierto. Y el versículo dice: para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto. Es Dios quien hace eso, quien pone los árboles, quien pone la bendición en medio de lo que no hay. Nos hemos encontrado en esta semana hablando de los desiertos a un pueblo de Israel necio, terco, testarudo. Ahora estaban ante un Dios que lo suple todo y cuya protección es completa, pero también se encontraron con la exhibición de la debilidad humana reflejada en el comportamiento de un pueblo que nunca aprendió a depender de Dios, que sigue confiando en sus propias fuerzas, que continuaba creyendo en que tal vez ellos podían hacer las cosas mejor, anhelando volver a Egipto y exigiendo a un líder cosas que ellos también podían producir, pero que no lo quisieron hacer por depender de alguien y no depender de Dios directamente. El pueblo de Israel, por el temor a la muerte en el desierto, reclamaba siempre a Moisés la seguridad de sus vidas
y esto solo le corresponde a Dios. A pesar de la actitud de Israel hacia Moisés y a pesar de las incongruencias de ellos, Dios provee milagrosamente el maná, las codornices, el agua, todo para su desierto. Todo lo que Dios proveyó ahí en el desierto nos hacen reflexionar a nosotros hoy en día sobre nuestras actitudes indebidas para con Dios, tal vez para con nuestros líderes también. Cuando nuestra falta de conocimiento de Dios, de quién es realmente Dios y nuestra débil relación con Él nos hace entrar en estados de desconfianza e inseguridad. Esto hace que la paciencia y la misericordia de Dios sean aún más visibles. Por eso quiero mostrar algo de lo que pude ver que Dios proveyó al pueblo de Israel en medio de los desiertos, lo cual está como ejemplo para que veamos que Dios provee aún en medio de circunstancias difíciles. ¿Y qué fue lo primero que Dios trajo provisión? En Éxodo capítulo 14, versículo 21 y 22, Dios abre el Mar Rojo. Y es el primer obstáculo que se viene, la primera prueba que tiene el pueblo de Israel, donde ve que el enemigo viene y donde mira hacia el mar y ve que no hay nada. Y lo único que habría era muerte, ahogándose en ahí, o los mataba el faraón y sus carros, o se ahogaban, no habían más. A veces nos encontramos bajo la espada y la pared y no vemos solución por ningún lado, pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, y su palabra dice que Dios abre el Mar Rojo. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dios abrió el Mar Rojo, Dios les dio libertad, Dios les dio vida, Dios les dio una nueva oportunidad. Todo esto trajo de provisión Dios. Dios los sacó de la esclavitud. Dios quiso renovar su mente. Dios les dio una nueva expectativa. Dios los pasó al otro lado. Pero ¿qué también hizo Dios? Vemos en Éxodo capítulo 16, versículo 4, como Dios también les dio provisión de pan. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. ¿Por qué la porción de un día? Es que Dios es envidioso, porque no para 8 días o 15 como hacemos mercado nosotros. Porque por eso Dios dijo que necesitamos buscar a Dios a diario. Y Él dijo en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, porque no podemos vivir de solo los domingos, o de solo un servicio en la mitad de la semana, o solo orar un día a la semana y creer que ya con eso tenemos una buena relación con Dios. Dios les proveyó de pan en el desierto también, pero también les dio provisión de carne. En Éxodo capítulo 16, versículo 8 dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Cuando renegamos de este país, cuando renegamos de las leyes, cuando renegamos de las injusticias, cuando renegamos de cómo el rico se hace más rico y el pobre más pobre, cuando renegamos de cómo aún tantas iglesias deshonestas, robando platas a través de pactos, de siembras, de pagar votos, de radiolluvias, de cantidad de cosas que no son bíblicas, y nos da esa ira santa por ver tanta deshonestidad, y por eso es que somos tratados de igual manera y hacemos o lo que hacemos es generalizar o estigmatizar, creyendo que todas las iglesias o que todos los pastores
actuamos de la misma forma, cuando mi pregunta sería si realmente estas personas que hacen esto son pastores. Porque muchas veces encontramos que estas iglesias no rinden cuentas a nadie, pero ante el mundo son iglesias y son pastores, y por eso nos verán con los mismos ojos midiéndonos con la misma vara. Y es como cuando decimos que todas las mujeres son tal por cuales, o todos los hombres son tal por cuales, o todos los taxistas son tal por cuales, y no nos damos cuenta que no todos son así. Esto también lo hizo el pueblo de Israel, generalizar y no darse cuenta que su queja era contra Dios. Pero ¿de qué más Dios trajo provisión? Éxodo, capítulo 7, nos enseña que también les dio provisión de agua. Pero leamos también Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15, dice que Dios te hizo caminar y te llevó por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedregal. Él fue quien la sacó. Dice Isaías capítulo 48, versículo 21 y 22, no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Dios fue el que trajo la provisión de vida, de libertad, de una nueva expectativa, de cruzar al otro lado, de mostrarles su poder, de mostrar que no estaban entre la espada y la pared, de darles pan, de darles carne, de darles agua, pero también les dio de su palabra. Y en Éxodo capítulo 20 vemos cómo Dios envió sus mandamientos, lo cual es impacientes ellos. Lo único que hicieron fue hacer fiestas desordenadas y no esperar pacientemente la voluntad de Dios, su palabra, su directriz, porque a veces la impaciencia del mundo, pero también la impaciencia de los hijos de Dios nos lleva a continuar viviendo en el mundo y seguir viviendo como si no fuésemos hijos de Dios. Qué triste testimonio el de Aarón, conociendo a Moisés, conociendo a Dios, conociendo todo lo que había hecho, pero mientras Moisés sube un poco al monte, él descuida a su pueblo y permite que hagan fiestas con orgías, fuertes con licor, y hagan un becerro para adorar a un Dios, porque el que ya no tardaba en llegar con respuestas a ellos no les sirvió por su impaciencia. Dios provee, aún en medio de los desiertos, y no pude terminar, así que permítanme terminar el día de mañana con este mismo tema. Así que te invito para que oremos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos que tú provees aún en medio de los desiertos. Gracias porque hoy nos enseñas, bendito Dios, que tú abres el mar rojo en medio de las dificultades difíciles en nuestras vidas, que tú eres quien nos da el alimento del cielo, Padre. Gracias porque tú nos das fuerza, nos das inteligencia, nos das sabiduría, sapiencia, nos das conocimiento para poder trabajar, saber algo, Dios, y ganar para poder llevar el pan a nuestra mesa. Gracias porque hay alimento en nuestra vida, Dios. Gracias porque hay agua. Gracias porque tu palabra está hoy con nosotros. Gracias porque ella es la que predicamos. Y gracias porque ella es la que nos hace libres, Dios, cada mañana. Padre, hoy oro en esta mañana porque los que no han entendido que la provisión viene de ti, que la bendición viene de ti y no de nosotros, de nuestras fuerzas, hoy abras el entendimiento, Dios, y nos ayudes a entender que eres tú quien provee aún en medio de los desiertos, y aún cuando no pasamos por desiertos también la provisión viene de ti. Padre, hoy oro por provisión por cada uno de los que estamos aquí, Padre, para que tú abras puertas, Señor, y los que ya las tienes, abras unas aún mejores, Dios. Trae nuevas oportunidades, Dios, nuevos ingresos, nuevas fuerzas, Dios. Nuevas puertas que se abran en el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana y gracias por este tiempo con Dios en el cual nos permites entender, Dios, que no es con espada ni con ejército, sino es con tu Santo Espíritu. Te amamos, te bendecimos y dejamos este tiempo en tu presencia, orando a ti, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos. Escapar.